Hoy hablaremos sobre el vanguardismo latinoamericano. Fue un movimiento artístico y literario que se desarrolla a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como respuesta a grandes cambios políticos y sociales que ocurren en el continente americano, productos de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. El vanguardismo se caracteriza por la ruptura del arte tradicional, generando nuevas formas de percibir la realidad. Tiene la influencia de figuras como Freud en la psicología, también de la deshumanización de la guerra y el capitalismo, quienes generan modificaciones en el mundo y por lo tanto nuevas concepciones de la realidad. Este movimiento es una ruptura con el pasado, experimenta con las formas, los temas tabú, busca innovación y originalidad, relativiza la realidad dependiendo de la perspectiva, incluso se comienza a experimentar con los diferentes lapsos temporales, rompiendo la linealidad de acontecimientos. Este movimiento se basa en el rompimiento de esquemas y normas tradicionales que se venían aceptando en el arte y la literatura moderna. Esto implica que se generaran nuevas corrientes literarias y nuevas formas revolucionarias de escribir poesía para la época. En este movimiento, los artistas hicieron frente a la constante amenaza que percibían hacia su gremio por parte del capitalismo, el cual es un modelo social y económico nuevo que incentivaba la comercialización del arte. Para comprender las características de cualquier movimiento y el porqué de las cosas, es importante primero entender el contexto histórico en el que sucede. Así que vamos con un poco de historia para ponernos en contexto. El vanguardismo tuvo sus inicios, como ya dijimos, a finales del siglo XIX con el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, el movimiento experimentó un importante auge, y sus exponentes fueron muy exitosos hasta mediados del siglo XX, cuando se genera la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del posmodernismo. El nacimiento de este movimiento se asocia con la ferviente oposición de la sociedad de artistas europeos hacia el sistema burgués imperante en Europa del siglo XIX. Su aparición en Latinoamérica surgió como producto de los grandes cambios políticos y sociales que derivan de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, la cual fue un conflicto social, político y bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica. Esta se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República, y los primeros autores tomaron los postulados y características de aquellas formas de expresión europea y las adaptaron a la realidad latinoamericana. Durante la Guerra Civil Española ocurrieron muchas manifestaciones del gremio de artistas, en oposición a la dictadura de Francisco Franco, y a la disputa también que se estaba llevando a cabo en territorio español, por lo que en este contexto se generan escritos y textos en apoyo a la República. El vanguardismo en el continente americano surgió como una respuesta al ascenso de las clases que se oponían al sistema capitalista en crecimiento, que se mezclan también con ideas de protesta de la clase trabajadora. El surgimiento del cine, las ideas de Freud del subconsciente, el cine, como ya dijimos, fue una figura importante, la industrialización y demás generan nuevas formas de entender al ser humano, por lo tanto la realidad. Ahora sí, luego de ponernos un poco más en un contexto histórico sobre el surgimiento de este movimiento, podemos centrarnos en lo que caracteriza al movimiento como tal. Fue un movimiento experimental y esencialmente poético, el cual utiliza la metáfora para reflejar la libre expresión del poeta. Se liberan reglas de la gramática, comenzando a utilizar el verso libre, se rinde culto a la novedad y a la sorpresa frente a la realidad, se crean temas de ingenio y fantasía, ya que el vanguardismo buscaba generar una identidad nueva en la forma de expresar el arte, producto también de la incertidumbre y la crisis económica que dejaba la posguerra. También pretendía manifestar los procesos psicológicos y las inquietudes que experimentaban los artistas de la época en cuanto a su lugar dentro de la sociedad. Busca romper con la estética de la narrativa tradicional, modificando la linealidad y el carácter lógico, utilizando recursos como el contrapunto, el trasloque o el flashback, la narración múltiple y el humor negro. Se mezcla también diversas disciplinas como el arte y la literatura, la danza y el teatro. Rechaza la normativa establecida. Es un movimiento muy heterogéneo, el cual combina ismos propuestos por la vanguardia europea como el creacionismo, el ultraísmo, el simplismo, el estridentismo y el nadaísmo. El creacionismo fue propuesto por el chileno Vicente Huidobro durante su estancia en España en 1918. Como su nombre lo indica, deja de lado la concepción descriptiva de la literatura y se centra en la creación libre del artista, dando posibilidad de alterar signos de puntuación e innovar en nuevos elementos literarios. El ultraísmo está propuesto por Jorge Luis Borges en 1919
Y este artista hace uso de la metáfora, por lo general incoherente, como elemento principal para expresar ideas e inquietudes. Deja de lado la rima tradicional, presentando un lenguaje crudo y simple, que omite adornos y calificativos innecesarios. Presenta una fuerte influencia del cubismo, el dadaísmo, el futurismo, así como también el creacionismo. Y por último, el simplismo inició en Perú en 1925, propuesto por Alberto Hidalgo, y busca representar ideas del autor de la forma más sencilla y clara posible, prescindiendo de todo lo que represente una barrera para comprender la poesía. Utiliza metáfora para dar forma e imagen a las ideas, pero sin embargo, son metáforas utilizadas en sentido claro y coherente, y abarca temas como el amor propio y el patriotismo. En cuanto a los temas frecuentes del vanguardismo, los artistas adoptaron temas que por lo general partían del existencialismo, lo que mostraba especial interés por lo prohibido y situaciones fatídicas. Buscaban expresar el rechazo sobre las problemáticas sociales que ocurrían producto de los cambios en su entorno, y entre los principales temas estaba la desigualdad económica, el intervencionismo político, la pobreza, la exclusión social. También dentro del vanguardismo surgen variados movimientos artísticos y literarios llamados vanguardias, los cuales estaban caracterizados por la ruptura de la tradición artística occidental y la búsqueda de innovación. Algunos de los movimientos más importantes que surgieron son el existencialismo, el cual es un movimiento que se basa en que escribir es una responsabilidad. Toca temas como la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Está orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de su condición, libertad y responsabilidad individual. Algunos de sus mayores exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. Otro movimiento muy importante fue el expresionismo, la cual busca la expresión de sentimientos y emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva, con el fin de potenciar el impacto emocional del espectador, distorsionando y exagerando los temas. Es la manifestación de los sentimientos y sensaciones. Este surge en Alemania y es muy subjetiva e íntima. Sus temas son mayormente la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza. Sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo propone una teoría del inconsciente y lo irracional, como medio para cambiar la vida, la sociedad y el arte. También el hombre mediante la revolución. Surge en Francia inspirado en Freud y se trata de llevar imágenes oníricas, o sea, salidas del sueño, del subconsciente, al arte sin un control racional. Se emplea la escritura automática en la cual se toma un lápiz y deja fluir libremente los pensamientos. Su principal exponente de la época es André Breton. Por otro lado tenemos el cubismo, el cual es un movimiento más alejado de la literatura, ya que es más bien pictórico, y surge en Francia, caracterizándose por ser un estilo de arte visual muy influyente. Se caracteriza por la representación del mundo mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple de un mismo objeto. Se aleja de la representación literal de la realidad. En la literatura destaca el exponente Guillaume Apollinaire, quien usa el caligrama, el cual es una especie de dibujo realizado con letras. También tenemos el dadaísmo, quien surge en Suiza y se caracteriza por ir en contra de la lógica, la liberación de la fantasía y pone en tela de juicio todos los modos de expresión tradicionales. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. Suele ser una sucesión de sonidos y palabras sin una lógica. La causa de este movimiento es la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. Y el representante de este movimiento es Tristan Tzara. El futurismo pretende expresar valores y experiencias de la era de la máquina. Revoluciona técnica y lenguaje de la literatura, fundado en Italia por Marinetti, rechaza el pasado y a los museos. Se exalta a la máquina como máximo exponente de la belleza y se alude a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo es un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales, como también son el cristianismo y el marxismo. Surge en España y aparece como una reacción al modernismo. Va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. Su principal exponente es el autor muy conocido Jorge Luis Borges. Y por último tenemos el impresionismo. Es un movimiento modernista originado en Francia como reacción a las rígidas reglas de la pintura académica. Busca el paisaje y la naturaleza utilizando el color como poder expresivo y destaca mayormente en la pintura.
Sin lugar a dudas, el surgimiento del vanguardismo no es más ni menos que un movimiento y una cultura muy importante, ya que llevó a Latinoamérica a poder volverse más reconocidos sus autores y a tener el reconocimiento que merecían, ya que se les daba una mayor importancia a los autores europeos y extranjeros en general, pero nunca Latinoamérica había tenido la repercusión suficiente. Si bien se desarrolló en un contexto que no es el más lindo o el más adecuado, fue una forma de expresión en las peores situaciones, y creo que eso es súper importante reconocerlo y recordarlo como parte de nuestra historia también. Generalmente, como latinoamericanos, nuestra cultura nunca es tan conocida ni tan aceptada como las de otros lados, y tendemos a interiorizar las culturas extranjeras, pero nunca valoramos la nuestra, y me parece importante hacer hincapié en esto y en valorar nuestros inicios, nuestras culturas y momentos en la historia en las que los sucesos quizá de otros países, pero también generaron cosas en nuestra población, en nuestros autores, y es parte del patriotismo, creo, y de nuestra historia. También hay que valorar nuestra cultura y no solamente la cultura extranjera. Hasta acá el video de hoy y muchas gracias por ver.